Pues ya se acaba un año y empieza otro, si Dios lo permite. Al llegar a este momento se oyen muchas frases hechas, de más o menos calado, pero una de ellas que me permite hoy pues darle como título a este mensaje es aquella de Año Nuevo, Vida Nueva. Y yo he añadido, ¿pero cómo? Porque creo que pocas frases en realidad son más frustrantes que esta. Porque lo que el 1 de enero es un montón de vida nueva que queremos emprender, el 1 de febrero ni nos acordamos. En fin, esto suele ser así, porque al final mucho chascarrillo, mucha frase hecha, mucha costumbre incluso y tradición en nuestras expresiones, pero decimos eso de Año Nuevo, Vida Nueva, sin la profundidad que realmente exige el que esto pueda ser así. Porque los cambios más importantes y trascendentes no funcionan por una lista de cosas que cambiar, sino funcionan según lo que de verdad hay en nuestro corazón, lo que de verdad anhelamos de todo corazón. Ahí, en nuestras motivaciones más profundas, es donde se urden las cosas que realmente cambiarán o no en el año nuevo o en cualquier momento de nuestras vidas. Y también cabía preguntarse, ¿y por qué hay que cambiar algo? ¡Qué manía! Y es verdad que en términos materiales, esta es una buena pregunta. ¿Por qué Año Nuevo, Vida Nueva? En términos materiales, si me ha ido bien o no me ha ido muy mal, casi como el del chiste, ¿no? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Porque ¿para qué cambiar lo que va bien, no? Sí, no me ha quedado muy protestante el tema, pero... En fin. Era un chiste, claro. De estos pastorales que no hacen gracia. Pero en cualquier caso, en términos materiales, incluso haremos bien de no pretender cambios si estos, en lo que están basados en el fondo de nuestro corazón, es en la envidia o la codicia de tener lo que otros tienen o ser lo que otros son. Si eso es lo que hay en tu corazón, casi mejor no te plantees los cambios materiales siquiera, porque la codicia y la envidia son barro del que cuesta mucho limpiarse y desprenderse. Pero en términos espirituales, y a esto hemos venido, hermanos, esto es una iglesia y hablamos en términos espirituales, ser una persona nueva o convertida, como diríamos en nuestra jerga, si aún no lo somos, o seguir en el proceso de transformación que sigue a la conversión, como también decimos en nuestra jerga y palabras bíblicas evangélicas, el camino de santificación, es un inmenso privilegio que Dios nos concede al poner la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por tanto, no al final de un año, sino prácticamente cada día hay que decir Año Nuevo, Vida Nueva. Porque espiritualmente, sea para convertirnos si aún no lo hemos hecho, o sea para seguir siendo santificados si ya fuimos convertidos, sí o sí es algo que necesitamos hacer, algo que Dios quiere que hagamos, porque ese es su plan para nosotros. Y tenemos el privilegio de que así pueda ser. Así que desde una perspectiva espiritual, sí, hermanos, Año Nuevo, Vida Nueva. Y para que no sea algo frustrante, como ocurre con los deseos superficiales de cada principio de año, será bueno aclarar, al menos un poco espero, lo que es y lo que no es
la conversión y la continua transformación que sigue a esta, como consecuencia de la verdad que nos revela 2 de Corintios 5:17, en la que se nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La expresión todas son hechas nuevas nos puede traicionar, porque aunque delante de Dios y por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo ya son nuevas todas las cosas, aquí, a ras de tierra, en realidad es un gerundio, es un presente continuado. Están siendo hechas nuevas todas las cosas, que ya son delante de Dios, pero que aquí aún han de seguir haciéndose. Porque también, como dice Pablo, hemos de reconocer que no lo hemos alcanzado ya, ni que ya somos perfectos, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual Cristo también me agarró a mí. Por tanto, lo que ya es por la fe en Cristo delante de Dios, aquí es algo que ha de seguir renovándose, ha de seguir sucediendo cada día. Así que día nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva. Como también dice Juan en su primera carta, ahora somos hijos de Dios. Ya está hecho. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Os dais cuenta la casi paradoja entre lo que ya es delante de Dios, por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, y lo que aquí tiene que seguir ocurriendo? De ahí la importancia de levantarnos cada día, o al menos cada año, con el deseo de que año nuevo, vida nueva. Pues como también terminé diciendo en mi último mensaje, de acuerdo también con 1 de Juan 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una acción permanente de renovación, de purificación, y por tanto un deseo permanente de que a cada día siga una nueva vida en nosotros, un nuevo crecer en esa vida nueva en cada uno de nosotros. Y como os decía antes, para que no sea algo frustrante, como ocurre con los deseos superficiales de cada principio de año, habrá que aclarar, o intentarlo al menos, lo que es y lo que no es la conversión y la continua transformación que sigue a esta. En primer lugar, cuando hablamos de conversión, no es un cambio de fórmula religiosa. Cuando la palabra de Dios nos invita a convertirnos, no nos está llamando a dejar de ser católicos para ser protestantes, o ser protestantes para ser católicos, o ser musulmán para ser cristiano, o cristiano para ser budista. No, la conversión no va de eso. La conversión es un cambio en el sujeto al que se adora y para quien se hace lo que se hace y se deja de hacer lo que se deja de hacer. Antes, yo, mis pensamientos, creencias y deseos a mi manera, que no tienen por qué no incluir que exista un Dios. Pero no es Él, evidentemente, el sujeto de mi adoración. En todo caso, si creo en Dios es porque Él me sirve para algo, sirve para mis planes, sirve para mis deseos. Este punto es el que necesita ser convertido. ¿Convertido en qué? En alguien que ahora sí adora a Dios y desea creer y hacer lo que Dios dice que hay que creer y hay que hacer a su manera. Ya os he dicho muchas veces que esa coletilla que muchos, cuando hablamos con ellos del Evangelio, nos dicen, sí, yo creo en Dios, a mi manera. Están declarándose idólatras, porque tienen un Dios que se han creado ellos mismos, al que adoran a su manera, sin ni siquiera querer saber quién es ese Dios y cómo quiere ser adorado. Así que cuando hablamos de conversión no hablamos de cambio de religioncita, hablamos de cambio del foco de nuestra vida,
de nuestra adoración. Antes a mi manera, ahora a la manera de Dios. Y si no está siendo así en todos los aspectos de nuestra vida, entonces, hermanos, hoy es buen día para aplicarnos del año nuevo, vida nueva. Es un buen día para que esto cambie. La conversión, en segundo lugar, no es un mero cambio superficial de las acciones. No es, voy a hacerme una lista de cosas que he de dejar y cosas que he de hacer. Eso tampoco es la conversión. Hay mucha gente que hace esto a primeros de año, incluso gente que lo consigue y no son creyentes. La conversión tampoco va por ahí. La conversión es el profundo cambio del carácter, capaz de dar a luz la máxima felicidad y plenitud expresadas por Jesús en las bienaventuranzas. Mateo 5, 3 al 12. Pobreza en espíritu, un llanto santo, humildad, hambre y sed de justicia, compasión, limpieza de corazón, trabajo por la paz y aún al precio de ser perseguido por la fe en Cristo. Ese carácter que produce este tipo de felicidad, de bienaventuranza, es lo que manifiesta la conversión. Como que veis, nada que ver con actividades todavía, sino con el carácter, con lo que de verdad ha de ser nuevo en el año nuevo. Además, la conversión expresa el carácter de Cristo en lo que hemos llamado y conocido a través de Pablo como el fruto del Espíritu, que tampoco es una lista de actividades. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, bondad, humildad y dominio propio. Como veis, no son listas de actividades, son manifestaciones de un carácter. Hermanos, año nuevo, carácter nuevo, vida nueva. En tercer lugar, por su profundidad y alcance, la conversión y posterior santificación no es algo que yo pueda hacer por mí mismo, sino que la conversión y posterior santificación es algo que solo Dios puede, y tengo una muy buena noticia, quiere hacer. Él puede y quiere. Año nuevo, vida nueva es, no soy yo el que voy a hacer esto. Año nuevo, vida nueva es, Señor, haz lo que quieras conmigo. Eso es vida nueva. Y digo que quiere, no porque me haya levantado optimista hoy, sino que así lo expresa en un contexto muy difícil para el pueblo de Israel, nada menos que el exilio. Pero por medio del profeta Ezequiel, así expresa Dios lo que va a ocurrir. Porque hasta ese momento histórico Israel ya había comprobado que tener la mejor ley del mundo, que tener la ley más perfecta y pura del mundo, no servía para que ellos hicieran las obras de Dios. Y como consecuencia estaban en el exilio fruto de su desobediencia constante a Dios. Entonces Dios ve esa realidad y dice, vamos a hacer algo nuevo. Y esto es lo que dice el profeta Ezequiel. En un pueblo, en el exilio, a causa de su pecado, de su desobediencia a la perfecta ley de Dios, esto es lo que le promete a su gente. Ezequiel 11:19 dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Notáis la diferencia, la novedad? Tenían la ley, la más perfecta y santa ley que existe. Y sin embargo estaban en el exilio por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque el problema, ¿dónde estaba? En el corazón. Un corazón de piedra. Año nuevo, corazón nuevo. Un corazón
de carne. Así que llegados a este punto, nuestro año nuevo, vida nueva, se ha de convertir en la oración del rey David, cuando reconoció su pecado y deseó un cambio profundo de verdad en su vida. No le dice a Dios, fíjate, Señor, no quiero pecar más. No le dice, Señor, no quiero volver a cometer adulterio. No quiero volver a mandar al frente a ningún hombre para que lo maten. Eso es lo que hizo David, ¿sabéis? No le dijo, Señor, no quiero hacer eso. La oración de David es la que necesitamos si de verdad deseamos un año nuevo, en los términos espirituales, que es deseable. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Notáis la diferencia? Porque si yo tengo un corazón nuevo, renovado, y un espíritu renovado y recto dentro de mí, ni adulteraré, ni me mandaré a nadie a que lo maten. David sabe que el problema de su pecado no era el que tiene todo el mundo, porque David al fin no hizo nada que otros no hicieran. Él sabía que el problema estaba en su corazón. Y no le pide al Señor que deje de hacer cosas malas. Le pide al Señor que le dé un corazón nuevo y un espíritu firme dentro de él. Con esta oración a Dios, pidiendo un cambio en el corazón, nos alineamos con su perfecta voluntad de quitarnos el corazón de piedra y darnos uno nuevo, corazón de carne, sensible a sus maravillosos deseos para nuestra vida, dejando de pelear por cambiar nosotros mismos y acabar abandonando el 1 de febrero, como decía antes, y entregándole la pelea al Señor con la misma seguridad que Pablo tenía en aquello que les dice a los filipenses: el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con esa convicción, hermanos, si ya estás convertido, año nuevo y nueva transformación. Porque el Señor no abandonará la obra que ha empezado en ti. Pero ha de haber un deseo en tu corazón de que el Señor haga esa obra. Y esto nos lleva al cómo. ¿Cómo va a ser posible lo del año nuevo, vida nueva, sin frustraciones? Posiblemente sin grandes o llamativos cambios, o sí, pero viendo cómo día a día, mes a mes, año a año, el Señor va haciendo nuevas todas las cosas. ¿Cómo? Aclarado lo que es y lo que no es la conversión, nos disponemos a convertirnos si aún no lo hemos hecho y a purificarnos o santificarnos si ya nos hemos convertido. Y creo que es la mayoría de los presentes, ese es el caso. Y como ya hemos aclarado, no se empieza por las conductas que debo cambiar, sino por las motivaciones del corazón, pues quien nos va a juzgar es Dios mismo, y esto es lo que dice en su palabra sobre aquello que Él ve y juzga. 1 Samuel 16:7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, las conductas o aspectos externos. Pero Jehová mira el corazón. Si esto es así, fijaos hasta qué punto lo es, que cuando Isaías profetiza al Mesías que iba a venir y que acabamos de celebrar su nacimiento, dice esto del Mesías: Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. No nos puede extrañar entonces que este mismo Mesías, cuando estuvo en la tierra, en el más grande de los sermones que recoge el Nuevo Testamento, el Sermón del Monte, dijera pues palabras como estas y las asociara además a la plena felicidad. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. En estas dos bienaventuranzas se nos señalan las primeras marcas de los verdaderos convertidos,
a Cristo, de aquellos que lograrán dejar lo que no agrada a Dios y que emprenderán las cosas que sí le agradan. Pero comenzando por el carácter, por el corazón y las motivaciones que en ese corazón tenemos. Y no simplemente por cambiar algunas conductas superficiales. Hermanos, hay mucha gente que hace muchas cosas buenas, incluso más buenas que la de los cristianos. Pero el problema de esa gente sigue siendo su corazón de piedra, porque el sujeto de su adoración no es Dios. Y eso le convierte en alguien que todavía está condenado y necesita entender en qué se halla el valor de ser pobre en espíritu y de ese llanto santo que tan feliz dice Jesús que nos va a hacer. Así que comenzamos por el carácter y las motivaciones del corazón. Seguimos con reconocer que nada de lo que somos o tenemos vale nada comparado con tener a Cristo y la manifestación de su vida en nosotros. Eso es ser pobre en espíritu. Que conscientes de nuestra bancarrota espiritual, nos entregamos a Cristo para que lo transforme todo en absoluta dependencia de Él, de su amor, de su gracia y de su poder. Así expresa también el rey David la pobreza espiritual con la que se presenta delante de Dios, consciente de sus pecados. Salmo 51, 16 dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido, al pobre de espíritu. Por eso es tan feliz y dichoso, porque además de pertenecer al reino de Dios, como dice Jesús, esa pobreza le lleva a experimentar no lo que yo soy capaz de hacer y dejar de hacer, sino lo que Dios puede y quiere hacer en mi vida. Y David estaría encantado de presentarle sacrificios por causa de su pecado. Dice: pero no los quieres. El corazón quebrantado y humillado no desprecias tú. Entender esto es fundamental para que de verdad sean hechas nuevas todas las cosas. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? Posiblemente de los más ricos en muchos sentidos que siguieron a Cristo en aquel primer siglo. Y sin embargo, fijaos lo que él dice: porque prefiere ser un pobre en espíritu delante de Dios que todo lo que su currículum decía de él. Dice Pablo, Filipenses 3:4, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Otros diríamos, qué pedante, ¿no? Pero es que en el caso de Pablo era cierto. Tenía un currículum el tío. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. ¡Bah! Con un tío así, o unos cuantos así, Sin embargo, dice Pablo, sigue diciendo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, de hacer cosas buenas y dejar de hacer cosas malas. No quiero esa propia justicia, sino la que se obtiene mediante la fe en Jesucristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe, en la total dependencia de Él. Bienaventurados los pobres en espíritu. Así es, los cambios que agradan a Dios no son en primer lugar obras ni sacrificios. Los cambios se han de dar en el corazón y las obras serán el resultado de lo que hay en el corazón.
que cuando es pobreza en espíritu nos va a llevar a la segunda virtud bienaventurada expresada por Jesús, el llanto. ¿Qué tendrá de feliz el llanto? Ay, cuando entendemos esto, hermanos, ¡buah!, cambia todo. El llanto que produce reconocer con lágrimas de dolor los pecados propios, en los que en algunos momentos nos deleitábamos, pero que ahora, al comprender el precio que Cristo tuvo que pagar en la cruz para limpiarlos, nos duelen y nos hacen llorar arrepentidos y deseando cambiar el rumbo de nuestras vidas. Ese es el llanto bienaventurado que produce el pecado reconocido en uno mismo al mirar a la cruz y ver el dolor que Cristo sufrió para que yo tuviera una oportunidad. El llanto que también nos produce observar la condición espiritual de nuestro mundo, el pecado que impera en todo tipo de relaciones, un llanto como el de Jesús ante Jerusalén, lleno de compasión, pero un llanto que nos permite experimentar la felicidad del consuelo que viene de Dios y el deseo de todo corazón de llenar la tierra del Evangelio de Cristo, para que muchos salgan de la condenación en que ya están viviendo. ¿Cómo cambia que yo te diga, hermanos, la Biblia dice que tenemos que evangelizar? ¿Cómo cambia eso a que tú mires el mundo y su pecado te haga llorar? Cuando te ocurra eso, no hará falta que te diga nadie tienes que evangelizar. Saldrás corriendo a evangelizar. ¿Entendéis la diferencia entre una lista de cosas que cambiar y un nuevo corazón? Hermanos, año nuevo, vida nueva. A eso me refiero, hermanos. Tanto es así que la plena convicción de lo que acabo de compartiros es lo que nos ha hecho traer a toda la Iglesia un estudio bíblico que el próximo domingo comienza para todas las edades. Con ayuda de un material titulado Cambios Profundos, vamos a considerar el estado de nuestro corazón, el estado de nuestras motivaciones, de manera que no nos encontremos haciendo cosas muy buenas y aparentemente espirituales y acabemos oyendo al Señor decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Texto dificilillo, ¿eh? Sobre todo cuando a quienes le dice esto le acaban de decir: pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos todo tipo de milagros. Y Jesús dice: nunca os conocí. ¡Wow! ¿Qué no vería Jesús en esos corazones? Que les llama hacedores de maldad. A gente que nosotros le hubiéramos hecho un monumento y lo hubiéramos beatificado. Hermano, hermana, la vida nueva de la que hablamos requiere cambios en el corazón, cambios profundos. Yo me di cuenta de eso cuando leí la primera vez el libro, antes de sugerirlo, incluso a otros hermanos en otras iglesias que me consta que también lo están llevando adelante, porque en el primer capítulo ya me vi reflejado. Y me acuerdo que estos días, hablando con algunos de los maestros que están preparándose para los estudios, me decían: madre mía, me está retratando desde el capítulo 1. Decía, qué importante es que nos dejemos retratar, hermanos. No por la salvación, los convertidos ya somos salvos, hermanos, sino por el gozo de la salvación y por la santidad que precede a nuestra salvación y que acompaña nuestra salvación. Vida nueva, que para Dios ya es, gloria a Dios, pero que aquí todavía tiene que seguir ocurriendo. Y hermanos, no es una lista de normas. El año que viene esta iglesia va a dejar de hacer esto y va a hacer aquello. No. El año que viene empezamos el 4 de enero, primer domingo del año, cambios profundos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te está motivando a hacer lo que haces y a dejar de hacer lo que dejas de hacer? Y con muchos ejemplos, el autor de este material, y evidentemente fundamentado en la palabra de Dios, nos va a retratar. Nos van a retratar. Qué bendición que al ser retratados hagamos como David: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto
dentro de mí. Si llegamos a vernos retratados y a hacer esta oración, creedlo, hermanos, sí o sí, año nuevo, vida nueva. Y eso es lo que deseamos. Los pastores creemos que el Señor mismo, claro está, para la Iglesia. No una lista de normas, sino un corazón renovado, profundamente renovado en sus motivaciones, en sus aspiraciones y en el foco de adoración, que ya no es uno mismo a su manera, sino Dios a la suya. Amén. Así es, Padre Santo. Esa es nuestra oración ante una etapa de nuestra vida que termina y otra que comienza, Señor. Vida nueva, vida abundante, vida eterna, la vida de Cristo en cada uno de nosotros, que delante de ti ya es, por tu gracia y misericordia, pero que sabemos que aquí aún ha de seguir ocurriendo, Señor. Padre, que si alguna persona aún siquiera ha convertido su corazón a ti, hoy sea día de salvación en su corazón, Padre. Que tome esa decisión delante de ti, de entregarte el foco de su adoración a ti, para que seas tú y nadie más que tú, guiando, salvando, perdonando y restaurando sus vidas. Y para aquellos que ya te la entregamos, aquellos que ya convertiste nuestra alma y ya nos ves como hijos tuyos y nos tratas como hijos tuyos, Padre, que este nuevo tiempo, esta nueva etapa, venga, Señor, cargada de un corazón nuevo, limpio, renovado en todo aquello que debe ser renovado, cada motivación equivocada, cada actitud equivocada. Oh Señor, manifiesta, revélala a nuestro corazón para que te la entreguemos y tú la cambies y tú la hagas nueva. Te lo suplico todo con gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.